es necesario que atendamos a la convocatoria que el Señor hace de despertar nuestro espíritu. No durmamos más. El Señor dijo en Mateo capítulo 26 versículo 40 y 41: no habéis podido velar conmigo una hora, solo una horita, 60 minutos, no habéis podido hacerlo. Pues velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que despertar el espíritu, dejar la flojera, la indiferencia a un lado, mi querido hermano. Yo sé que usted tiene muchas ocupaciones, pero sus muchas ocupaciones no deben entorpecer el diezmo, por lo menos el diezmo de su tiempo. Por lo menos el diezmo de su tiempo. Y saque la cuenta de cuántas horas tiene un día. Multiplíquela por 30. Que serían los 30 días del mes. Y luego saque usted cuánto sería el diezmo, el 10% de esa multiplicación, de ese resultado final. Ese es el diezmo. Hermano, nosotros venimos aquí el domingo en la mañana y si nos pasamos de las 9:30 ya la gente está preocupada mirando el reloj. Ese mensaje sí está largo. ¿Y dónde está el diezmo de su tiempo? ¿Dónde está el compromiso a la participación, hermano? Dios va a despertar esta ciudad a través de los que estaban dormidos y despertaron. Dios no va a despertar la ciudad a través de los dormidos, sino a través de los que estaban dormidos y que ahora despertaron. Y el Señor dice: velad y orad. Es el tiempo de despertar, no es el tiempo de dormir. Mientras un ejército de gigantes duerme, un puñado de enanos se levanta con la victoria. Yo no diría eso. Amén. No lo diría. Porque lo que estoy aceptando es que yo sigo siendo un enano dormido y que los gigantes me van a derrotar. Porque sigo dormido. Pero si lo tomamos de la otra manera, aquellos que se consideran gigantes sin la mano de Dios no podrán contra un puñado de enanos que confían en Dios y que están dispuestos a seguir adelante en la victoria. Dios tuvo que despertar a su pueblo. Y el mal que esta gente tenía no era que fuesen pocos ni escasos sus recursos, sino que estaban con flojera en el alma, estaban desanimados. Porque si hubiese sido el sueño físico, la Biblia dijera: despertó Dios a Josué y lo sacó de la cama. No, está hablando que Dios despertó el espíritu. Estaban desanimados, afligidos, acongojados, quejándose. Señor, nos estás pidiendo que hagamos una gran obra y nosotros no tenemos recursos. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Acaso no te has preguntado eso? Que Dios nos está pidiendo que hagamos un gran santuario para Él en esta ciudad. Y Dios mío, pero el pastor está loco, porque ¿dónde vamos a sacar los recursos? Y el Señor nos dice que de Él es el oro y la plata. El sueño del conformismo los había anulado. Ellos habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido a vivir en ruinas, en esclavitud. Y ese es el problema de muchos cristianos: el sueño del conformismo, de la indiferencia, de la frialdad, los tiene anulados y no salen de una derrota porque están anulados. Querido hermano, Dios tuvo que despertar y Dios te está despertando a ti en este momento, en este día glorioso. Hoy puede ser el día de victoria para ti. Dios tuvo que despertarles y entonces sí que hubo deseos de trabajar, de hacer algo hermoso, de emprender iniciativas. Y cuando tú despiertas, en vez de criticar lo que se está haciendo, vas a aportar tus ideas. Vas a aportar tus recursos. ¿Por qué? Porque sabes que primero Dios
Eso es lo que hemos aprendido aún en la religión que profesamos antes de venir a Jesucristo. Dios nos amonesta, iglesia, en este momento. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y cómo vas a demostrar que estás despierto? Andando diligentemente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es tiempo, mi querido hermano, de despertar. Es tiempo, amada hermana, de despertar. Es tiempo, amado oyente, de despertar, de buscar que la mano poderosa de Dios esté sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, sobre la obra del Señor, para que la ciudad despierte y comience a progresar. Ese fue el problema de los discípulos. Tal vez los discípulos tenían flojera de hacer el trabajo del discipulado. Los entiendo porque son humanos. Y la situación no era fácil para ellos. Persecuciones, burlas, etcétera. Y el Señor los desafía, les pregunta, les hace una pregunta retórica. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? El trigo a punto de caerse, a punto de perderse, y ellos decían, no, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega. A veces tenemos flojera hasta para comer, hermano. ¿Recuerdan ustedes de aquel hombrecito que vivía con mi abuelo? Yo era apenas un chico de 11, 12, 13 añitos. Y él era el obrero que tenía mi abuelo para recoger el café, para limpiar el café del monte. Y a mí me enviaban más o menos como a 5 para las 12 a avisarle que subiera a comer. Y yo me paraba en un cerrito que había allí. Y por supuesto en el campo se oye muy lejos, el eco va muy lejos. Y comenzaba a gritar, Miguelito, que suba a almorzar. Y como a la media hora, 40 minutos, aparecía aquel hombre. Pereza, ¿queréis comer? Pereza, ¿queréis comer? Hermanos queridos, aún falta mucho para recoger la cosecha. Cristo todavía no viene. ¿Qué tanto afanarnos de participar en el pan si Cristo todavía no viene? Hermano, puede ser hoy y usted perderá la oportunidad de ser un hombre o una mujer sabia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el fruto del justo es árbol de vida, mas el que gana almas es sabio. No deje de ser sabio. Atienda el llamamiento que Dios te ha hecho. La cosecha está lista, a punto de perderse, hay que recogerla. Mientras Jonás dormía, los que navegaban con él se sentían morir y clamaban desesperados. El profeta de Dios dormía en un rincón del barco, y aquellos que estaban perdiendo todo porque habían tirado toda la carga que llevaban al mar y estaban ya casi a punto de perder su vida, como último recurso acuden a Jonás, al profeta de Dios, y le dicen: despierta, dormilón, dormilón, y clama a tu Dios. Mientras tú duermes en el fondo de 4 paredes, en el fondo de tu casa, haciendo las cosas que tienes que hacer, por supuesto, porque hay que cumplir, si no me botan del trabajo. Pero mientras tú duermes en ese sueño, los vecinos, tus amigos, tus familiares están desesperados buscando una solución a su problema. Y ellos, o la voz de la conciencia, te pregunta: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Yo recuerdo que hace mucho tiempo un hombre estaba presenciando la muerte de su padre en el hospital. Un hombre cristiano.
estaba allí presenciando a su padre en agonía. Y él llama al pastor y le dice: pastor, por favor, quiero que vengas a la clínica. Mi padre se está muriendo y yo quiero que usted le hable del Señor para que se entregue antes de morir. El pastor le dice: háblale tú, dale testimonio tú. Tal vez mientras yo llegue a la clínica, él se muera y se va sin Cristo. Pero no, pastor, es que no hay profeta en su tierra, sino no hay profeta en su propia casa, en su propia tierra. Sin honra, dijo el Señor. Lo que pasa es que le quitamos esa palabra. Y el pastor le dijo: mira, mientras yo voy en camino, tu papá se puede morir y va al infierno, porque tú no has abierto tu boca para testificarle de Cristo. Y ante aquel gran desafío, el hombre decide hablarle a su padre de Cristo. Y el padre le dice: hijo, ¿por qué esperaste tanto? Esto era lo que yo estaba esperando para morirme en paz. Y se fue. Hermano, tal vez tu familiar, tu amigo, tu pariente, tu vecino, tu compañero de estudio, tu compañero de trabajo está esperando ese momento para morirse en paz. Pero usted anda dormido. Su espíritu está dormido. Y le puede pasar como Jonás. El mundo clama: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, dame buen testimonio. Comparte tu fe conmigo. Mientras el mundo está en peligro de muerte, nosotros no debemos dormir. Y el mundo está en peligro de muerte. Cristo viene pronto. El mundo está en peligro de quedarse. Mucha gente está en peligro de quedarse. Si Cristo viene hoy, se quedarían. Mientras dormimos, el enemigo viene y siembra la cizaña. Y entonces usted, cuando se da cuenta que su vecino, a quien tanto ha deseado hablarle, ya anda metido en otro camino religioso, ya se metió en la brujería, ya se metió en esto, ya se metió en aquello, entonces dice: Dios mío, y tanto que yo he deseado hablarle. Y lo está perdiendo. La obra de Dios en el mundo solo prospera cuando despierten los dormidos. No hay otro, mi querido hermano. Y en tercer lugar, la obra de Dios prospera cuando cada uno ocupa su lugar y se hace el trabajo en equipo. Cada uno ocupando su lugar y haciendo el trabajo en equipo. Aunque el despertamiento fue producido por Dios, noten esto, aunque el despertamiento fue producido por Dios, algunos no quisieron sumarse a lo que se ofrecieron para hacer la obra de restaurar a la ciudad en ruinas. Y hay algunos que todavía no se han sumado a la conquista de la ciudad. Igualito que como pasó en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Dios despertó a los que estaban dormidos, pero algunos no quisieron sumarse al sueño del gran Dios, de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, y siguieron dormidos en su propio sueño. Dormidos en su propio sueño. La ciudad esperaba por ellos. Los israelitas, los paisanos esperaban por ellos. Los que no se sumaron fueron los que más recursos tenían. Y eso es así, eso pasa así en todas partes, hermano. Los que no se suman son los que más recursos tienen. Nehemías lo dice clarito en el capítulo 3, versículo 5. Pero sus grandes no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor. ¿Quiénes? ¿Quiénes no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor? Sus grandes, los que tenían recursos, los que podían contribuir, los que podían ayudar a levantar la obra. De las personas, quienes más se espera es las personas de quien menos se recibe, porque aman sus recursos, aman su dinero más que a Dios, y saben que el amor al dinero es el Dios, después de Dios, más poderoso que compite
con nuestro Dios en la vida nuestra.